Hola, soy Jaime Romero y os voy a hablar de las derivadas. Este es el segundo vídeo que vamos a hacer sobre este tema y voy a explicar las propiedades de las derivadas y algunas derivadas muy importantes. Bien, en el anterior vídeo expuse la definición de derivadas y para eso teníamos dos definiciones por el concepto de límite. La primera era el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. La segunda era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, siendo ambas definiciones válidas para la derivada de una función. Bien, con estas definiciones, en específico esta, por resultarme a mí personalmente la más cómoda, vamos a descubrir todas las propiedades que tienen la derivada de una función. Bien. Por simplicidad, vamos a empezar por la derivada más sencilla. Vamos a derivar lo que se conoce como función potencial. Es decir, la variable elevado a un exponente, normalmente natural. Bien, pues vamos a aplicar la definición por límite y sería límite cuando h tiende a 0, entonces f de x más h pues sería x más h elevado a n, hay que tener cuidado de poner el paréntesis, menos f de x entre h. Bien, ahora, para poder simplificar esto vamos a tener que desarrollar esta potencia, la potencia de una suma. Para eso vamos a usar el binomio de Newton. Como no hemos definido el exponente, pues vamos a tenerlo que poner como una suma de una cierta cantidad de términos. Bien, por tanto, siempre que no se olvide mantener el límite. Bien, entonces empezamos. Primero de todo, los coeficientes numéricos. El primero siempre es 1, ¿no? Así que no voy a poner nada. Y vamos a empezar con el mayor grado de x. En este caso sería x elevado a n por h elevado a 0, que en este caso, como es 1, no hace falta poner. Bien, más. Ahora iría el siguiente término, sería x elevado al exponente anterior, es decir, n-1, por... sí, el coeficiente por el desarrollo binómico sería n sobre 1, que es igual a n. Bien, por h elevado a 1, es decir, h. Bien, ahora, para el resto no podemos expresar el resto de coeficientes sin usar factoriales, así que los voy a dejar de la forma 3 puntos. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que simbolizan estos 3 puntos está multiplicado por al menos h al cuadrado. Es decir, serán términos con h al cuadrado, h al cubo, h a la cuarta, etc. Bien, y finalmente tenemos más h elevado a n para cerrarlo y que quede bonito. Y por último tenemos el menos x elevado a n entre h. Bien, y pues aquí lo primero que podemos ver es que podemos anular estos términos. Bien, seguimos aquí abajo y nos quedaría el límite cuando h tiende a 0, que nunca se os olvide poner el límite, de toda esta expresión. Bien, pues sería n x elevado a n-1 por h más nuestros 3 puntos más h elevado a n
entre h. Bien, ahora, lo bueno, todos estos términos están al menos multiplicados por h a grado 1. Es decir, este tiene h elevado a 1, estos h elevado a 2 hasta n-1 y este h elevado a n. Por tanto, podemos hacer la división entre h y nos quedaría límite cuando h tiende a 0. Este primer término quedaría como nx elevado a n-1 y el resto de sumandos quedarían multiplicados al menos por una h. Bien, ahora, ¿por qué no estoy poniendo todos estos términos? Bien, pues como h tiende a 0, como todos estos términos están multiplicados al menos una vez por h, podría sacar h como factor común y nos quedaría, bueno, esto ya como no depende de h lo voy a sacar del límite, sería límite cuando h tiende a 0 de h por ciertos términos. Ahora, claro, como h tiende a 0 y aquí estamos multiplicando por h, esto es 0 por todos esos términos que estamos obviando, que obviamente se nos queda en 0. Por tanto, nos queda el resultado bien conocido de f' nx igual a nx elevado a n-1. Y ahí tenemos el primer resultado. Buenas, yo soy Pablo Madrid. Ahora vamos a aplicar la demostración que nos ha mostrado Jaime para n igual a 3, ¿vale? Tenemos x elevado a 3, que aplicando la definición nos daría 3x cuadrado, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la definición de la derivada, entonces lo elevamos a 3, desarrollando el binomio de Newton nos quedaría esto, y bueno, x al cubo con x al cubo se cancelaría, entonces dividimos h en todos los términos y nos quedaría esto. Entonces el 3x cuadrado al no verse afectado por la h saldría fuera y esta parte al h tender a 0 daría 0. Pues quedaría demostrado que esa sería la x elevado a 3. Ahora vamos a demostrar la derivada de la suma, ¿vale? Bueno, es importante tener presente la función de la derivada, así que la voy a apuntar aquí. Bien. Entonces, la suma y resta de funciones, ¿vale? Que sería esto, más o menos g de x. Bien. Bueno, vamos a utilizar la definición de la derivada. Entonces nos quedaría esto. El límite de h límite cuando h tiende a 0 de h más h Más o menos. Bueno, no tengo una falta compleja, realmente sumar y restar lo mismo. No hace falta multiplicar por decir. H es alternativo. Vale. ¿Dónde cogéis? ¿Dónde es la calidad? Bueno, vamos a hacerlo para la suma, pero por aquí igual. Entonces, reagruparíamos términos para conseguir esta expresión. Bien, nos quedaría
f de x. Entonces sumamos aquí el límite cuando se tiende a 0 de esto, que es más h menos g de x partido de h. Entonces, teniendo en cuenta la definición de la derivada, esta es la derivada de la función f y eso es la derivada de la función g. Por lo tanto, esto sería igual a f más la derivada de g. Ahora vamos a demostrar rápidamente la derivada de la función por constante, ¿vale? Tenemos, bueno, vale, entonces, esto sería igual rápidamente a importante poner siempre el límite cuando h tiende a 0. Entonces, aquí tenemos k de x partido de h. Entonces, rápidamente sacamos k factor común, nos quedaría aquí k, lo sacamos fuera del límite y nos quedaría aquí la definición de la derivada. F de x. Y por lo tanto esto es igual a k, la derivada de la función. Vamos a aplicar estos conocimientos para derivar un polinomio cualquiera, ¿no? Este es un ejemplo así simple de un polinomio de grado 3 y vamos a derivarlo usando estas propiedades, ya sin tener que usar la definición, que es para lo que están estas propiedades. Bien, pues aquí tenemos el polinomio de grado 3 y vamos a empezar viendo que esto es una suma de funciones y por tanto podemos tratar cada función individualmente. Bien, vamos a empezar por el primer término, el primer monomio, 7x al cubo. Aquí tendríamos, pues, a su vez, una constante por una función, 7 veces la función x al cubo. Entonces, aquí debajo, la derivada, empezaríamos por 7 veces la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Bien, más. Ese es nuestro primer término. Para el segundo término tenemos 5 medios x al cuadrado. Aquí también tendremos una constante por una función. Y es importante reconocer que es el 5 medios de la constante. Bien, pues ponemos la constante por la derivada de la función. La derivada de x al cuadrado es 2x. Bien, luego 3x sería 3 por x. De nuevo, constante por función y la derivada de x es 1. Bien, luego tenemos menos pi. Esto es una constante y como es una constante no tiene variación, es decir, su derivada es 0. Por tanto, más 0. Bien, ahora para simplificar un poco vamos a hacer el producto. Esto nos quedaría como 21x cuadrado, luego 5 medios por 2 sería 5, luego 3 por 1, 3, y obviamente no me voy a copiar el más 0. Y así tendríamos la derivada de este polinomio. Antes de continuar, vamos a aclarar que las reglas de la derivación nos sirven para que cada vez que queramos derivar una nueva función no tengamos que poner la definición y que sea muy engorroso. Bueno, vamos a demostrar el producto la derivada del producto de funciones, ¿vale? Entonces, bien. Vamos a aplicar la definición de la derivada. Bien, esto sería igual al límite
cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos aquí f de x por g de x. Bien, entonces vamos a tratar de acercarnos a la definición de la derivada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sumar y restar por más h. Bien. Lo que vamos a hacer es sumar y restar por menos g de x por f de x más h. Aquí más g de x vale. ¿Por qué hemos hecho esto? Bien. Con el f de x más h, aquí ahora podemos sacar factor común. Entonces, nos va a quedar que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de sacamos factor común f de x más h por, y nos queda aquí, bueno, lo pongo aquí, esto multiplicando a menos g de x. Vamos a poner aquí ya el denominador. Bien. Ahora volvemos a aquí y con esta parte lo que vamos a hacer es sacar el factor común g de x. Entonces, aquí nos queda el límite cuando h tiende a 0 de sacamos factor común g de x, ¿ya? Por f de x más h menos f de x. Y esto ya nos va sumando a ¿por qué? Aquí tenemos el medidor. Entonces, vemos aquí esta parte sería la definición de la derivada de la función g y aquí nos quedaría la definición de la derivada de la función f. Entonces, ya podemos quitar el límite. Aquí h tiende a 0, por lo tanto nos quedaría f de x multiplicando a la definición de la derivada de la función g, sería g de x más, bien, aquí g de x por la definición de la derivada de la función f. Por lo tanto, quedaría demostrada el desarrollo de la derivada del producto, que nos daría la función, la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. Bien. Ahora vamos a sacar la derivada de la inversa de una función. La inversa es para el producto, obviamente. Entonces es 1 entre esta función. Bien. Pues vamos a derivar esto. Bien, aplicamos como siempre su definición por límite. Entonces esto sería el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre f de x más h menos 1 entre f de x entre h. Bien, entonces aquí hay que operar con fracciones, así que
que no se nos olvide. Bien. Entonces, primero necesitamos que tengan el mismo denominador, así que la primera función la vamos a multiplicar por f de x entre f de x. La segunda fracción la vamos a multiplicar por f de x más h entre f de x más h. Entonces nos quedaría. Y bueno, ya directamente las voy a poner en la misma fracción. Sería f de x menos f de x más h entre el producto de los denominadores f de x más h por f de x entre h. Bien, para quitarnos la torre de cocientes, vamos a pasar esto abajo y será el límite cuando h tiende a 0 de lo de arriba. Aquí vamos a darle la vuelta sacando factor común menos 1 de menos f de x más h menos f de x entre f de x más h f de x por h. Bien, entonces aquí podríamos ver que tenemos aquí la definición de la derivada de f. Bien, pues vamos un poco a reagruparlo todo y tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de, por una parte, el menos y la definición de derivada. Menos f x más a. Voy a poner esto mejor. F x más h menos f de x entre h entre f de x más h por f de x. Y esto ya nos queda más fácilmente porque podemos ver que esto es la derivada de f, esto con el límite nos queda como f de x y esto también como f de x. Por tanto, tendríamos menos f' entre, pues como aquí tenemos la función en x por la función en x, tendríamos la función en x al cuadrado, que comúnmente se suele poner el exponente aquí. Y así tendríamos la derivada de la inversa de una función. Vamos a aprender ahora la regla de la cadena, que es una regla muy útil para derivar funciones compuestas, es decir, funciones del tipo f compuesta con g de x, que esto se define como f de g de x. Bien, pongo aquí un poco el tamaño de las letras así para que se entienda que estamos primero aplicando g y luego f. Bien, entonces, la regla de la cadena nos dicta que para derivar esto, lo que vamos a hacer es, primero, derivar la interior, o lo último, y luego multiplicar por la derivada de la función exterior aplicada a la función interior sin derivar. Es decir, la función interior derivada y en vez de f' en x, f' en g de x. Bien. Y pues esto es la regla de la cadena. Esto sirve, por ejemplo, en cosas del tipo, pues si tuviésemos f al cuadrado y lo quisiésemos sacar una regla general para derivar esto, pues podemos tener en cuenta que esto es como si tuviésemos x al cuadrado, pero
en vez de tener una variable, tenemos una función. Entonces, aquí tendríamos f de x al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado sería nuestra función exterior, f de x nuestra función interior, así que pues para derivarlo, su derivada sería, primero empezamos multiplicando por la derivada del anterior, ¿no? F' en x, y ahora la derivada de la potencia 2 es 2 por la función, ¿no? Que sería por 2, y pues la función f de x. Y eso sería la regla de la cadena de manera general. También se puede expresar muchas veces como si tuviésemos f de g y a su vez hubiésemos definido g en función de x. Y usando aquí ya otra notación, la notación de Leibniz, si queremos sacar df de x, pues esto sería df de g por df de x. Esto puede ser un poco extraño, pero bueno, básicamente sería, derivamos aquí y derivamos aquí como si la variable fuese g. Y esto se tiene que leer como derivada de f respecto de g es igual a derivada de f respecto de x es igual a derivada de f respecto de g por derivada de g respecto de x. Bien, ahora vamos a aplicar otra vez la regla de la cadena y vamos a volver sobre una demostración que ya he hecho Jaime antes, ¿vale? La derivada de la inversa. Bien. Aquí tenemos esta función, entonces la derivada. Esto lo podemos expresar como f de x elevado a menos 1 y la derivada. Entonces, si recordamos las reglas sobre para f de x elevado a n, el exponente baja multiplicando, de modo que nos quedaría la derivada menos f de x y al exponente se le resta 1. ¿Bien? De modo que quedaría aquí, pongo así, menos 2. Y aplicando la regla de la cadena, tendríamos que multiplicar por la derivada de la función la cual está a la inversa. De modo que tendríamos la derivada de f. Bien, esto elevado a menos 2 lo expresaríamos como menos 1 partido de f al cuadrado por x y pondríamos aquí la derivada importante de la función siguiendo la regla de la cadena. Entonces obtendríamos el mismo resultado que hemos obtenido antes y podemos ver que tenemos varios caminos para llegar a la misma demostración.